Buenos días, vamos a comenzar con la clase de actuadores. En esta clase vamos a ver actuadores de tipo neumático, hidráulicos y eléctricos. Para ponerlos un poco en contexto, vamos a recordar las diversas temáticas que fuimos recorriendo a lo largo del módulo. Inicialmente en el bloque 1 vimos conceptos básicos de sistemas de control, de sistemas automatizados, vimos cómo se miden las variables, definimos las variables físicas más comunes que podemos llegar a encontrar en la industria, como lo son la presión, la temperatura, el caudal, el nivel. Luego, en un bloque 2, analizamos los diversos principios de funcionamiento de los sensores que nos podemos encontrar para medir dichas variables. Y ahora estamos actualmente en el bloque 3, que corresponde al análisis de los actuadores. Los actuadores, dentro de un sistema de control automatizado, cumplen la función de actuar. Vamos a ver su definición, porque suena un poco circular, ¿no? La palabra actuador deriva del verbo actuar. ¿Qué significa? Es algo que actúa o que pone en movimiento algún mecanismo, algún sistema. Pensemos lo siguiente: nosotros tenemos en nuestro sistema de control, definimos nuestro sistema de interés, que puede ser por ejemplo un horno, ¿no? En el que quiero regular la temperatura de dicho horno. Entonces tenemos la variable de interés es la temperatura. Ahora, para modificar, para controlar dicha variable, o sea, forzar a que dicha variable se encuentre dentro de un rango de temperaturas, voy a necesitar actuadores. Un actuador puede ser, por ejemplo, una resistencia eléctrica que aporte calor a mi horno. O puede ser la posición de una válvula que deje que pase más o menos gas a un quemador de gas. O podría ser un motor paso a paso que abra, por ejemplo, una compuerta que permita la circulación o no de el aire dentro de mi sistema, de mi horno. ¿Está bien? Entonces, el sistema puede ser regulado de diversas maneras con diversos actuadores. Y el conjunto actuador, sensor y controlador, interactuando entre ellos bajo una cierta lógica, es lo que nosotros denominamos sistemas de control. Entonces, el actuador es la parte del sistema de control que hace algo, ¿está bien?, para regular a dicho sistema. Ese algo puede ser, hay un sinfín de actuadores, pero vamos a analizar en esta clase solamente tres: los neumáticos, los eléctricos y los hidráulicos. Entonces, nosotros en nuestro sistema de control, ¿no?, de bucle cerrado o lazo cerrado, tenemos el sistema que queremos controlar, ¿está bien?, una variable o más de este sistema, y vamos a tener un sensor que va a obtener el valor de esa variable o variables a controlar, las va a comparar con la ayuda del controlador con respecto a un set point o un valor de referencia, que es el valor que yo quiero que tenga dicha variable en mi sistema, y en base a eso se va a generar una señal error, una diferencia entre lo que yo quiero y lo que realmente está sucediendo en el sistema. Eso va a generar una señal que va a ir a un actuador de alguno de estos tipos, ya sean neumáticos, eléctricos o hidráulicos, que va a modificar algo del sistema para intentar controlar, o sea, forzar a la variable a adquirir cierto valor o mantenerse dentro de cierto rango de valores. Acá les coloqué tres ejemplos de actuadores hidráulicos, eléctricos y neumáticos. Por ejemplo, si yo tengo que realizar el rolado, el cilindrado de un tubo a partir de una chapa metálica de determinado espesor, voy a utilizar actuadores hidráulicos porque debo realizar mucha fuerza. ¿Está bien? Ahora, cuando estoy trabajando por ejemplo con aplicaciones CNC, o sea, una fresa CNC en este caso, voy a utilizar actuadores eléctricos. Y cuando quiero, por ejemplo, manipular, en este caso están manipulando ¿cómo se llama esto? Una ventanilla de algo, podría ser de un auto, no lo sé.
eh, utilizan sistemas neumáticos y también el brazo es eléctrico, ¿no? Pero utilizan sistemas neumáticos para tomar las piezas con delicadeza y a una velocidad bastante importante. Para darle 3 ejemplos, acá están los videos donde pueden ver diversos sistemas que pueden llegar a ver en la realidad. Bueno, vamos a hablar un poco de los circuitos neumáticos inicialmente. Hablamos de actuadores neumáticos. Vamos a tener que hablar un poco de qué es la neumática. La neumática utiliza aire comprimido como fluido de trabajo, comprimido para realizar alguna tarea. Como bien dijimos, me olvidé de comentar acá, ¿no? Pero ¿qué es un actuador? Se lo puede definir académicamente como un dispositivo que convierte energía de algún tipo en movimiento, también ya sea lineal o rotativo. Esa energía puede estar contenida en la energía eléctrica, puede estar en un fluido hidráulico o en algún fluido neumático. El fluido neumático por excelencia suele ser el aire. El aire de la atmósfera se toma por un compresor y se comprime dentro de un pulmón o recipiente de almacenamiento, un depósito. Se filtra para sacarle el polvo, partículas que pueden estar en suspensión. Se le da se regula su presión y se lo lubrica para ser apto para el uso en diversos actuadores. Hay válvulas y tenemos actuadores. Las válvulas controlan el paso del fluido de trabajo, que va a ser aire presurizado en su mayoría, que me va a permitir activar ciertos actuadores que pueden ser de movimiento lineal o movimiento rotativo. O sea, pueden generar movimientos en una línea o movimientos angulares. Acá le coloco dos recursos muy interesantes. Uno es de introducción a la neumática, es un video un poco extenso, mírenlo para que tengan una idea de dónde surge la neumática, ¿no? Y su aplicación, sus diversas aplicaciones. Y luego un curso introductorio de FESTO un poco más detallado en cada uno de estos componentes, ¿tá? Cómo se genera el aire, cómo se filtra, cómo se distribuye y qué tipo de válvulas hay, qué tipos de actuadores. Está bastante interesante. Pero para tener un panorama general, estamos hablando que tenemos aire comprimido como fluido de trabajo que me permite entregar energía, transportar esa energía y entregarla en determinados actuadores que producen un movimiento lineal o un movimiento circular y que yo puedo controlar. Esta válvula de control puede ser controlada manualmente o también con un electroimán, por ejemplo, o inclusive con señales neumáticas, que sería ya la implementación en sistemas de control. Está bien. En un sistema de control automatizado voy a activar este movimiento de esta válvula por lo general con una señal eléctrica o con una señal neumática. En muchas válvulas que se utilizan en la industria se utilizan señales eléctricas para activar un servomecanismo neumático, ¿no? O sea, yo tengo que suministrar a la válvula aire comprimido, que es el que realmente va a colocar en una posición intermedia a mi válvula de control. O sea, tengo una válvula en un sistema y yo quiero regular su posición. Voy a alimentar a este servomecanismo. Cuando digo servomecanismo, tienen que pensar que es algo que me ayuda a realizar menos fuerza. ¿Está bien? En el caso, por ejemplo, de los servomecanismos neumáticos, el aire a presión me permite abrir esta válvula sin que yo realice una fuerza manualmente. Y según una señal eléctrica o a veces una señal neumática, puedo posicionar este vástago en una posición intermedia, proporcional a la señal recibida, ya sea de origen eléctrico o neumático. ¿Por qué yo usaría circuitos neumáticos en el automatismo? Bueno, es una forma práctica, limpia, barata, entre comillas, de realizar producir movimiento. Está bien, de transformar la energía en movimiento. Ahora, hay un problema. Si yo utilizo aire presurizado,
El aire es un fluido. Dicho fluido es compresible, o sea, si yo comienzo a aumentar mucho la presión, este fluido se comprime. Por lo tanto, los elementos, los actuadores neumáticos no responden siempre igual y no responden independientemente de la carga. Si la carga que tienen que mover es muy grande, el aire se va a comprimir, va a tender a comprimirse. Entonces, suelen las características que tienen, que son actuadores muy rápidos, ¿está bien? Se mueven rápidamente, pero no con mucha precisión, porque hay efectos de compresibilidad en el aire. Además de que necesito toda una instalación, ¿no?, para tratar el aire, porque el aire lo estoy tomando directamente de la atmósfera. En los circuitos hidráulicos se utiliza un líquido. El líquido es incompresible, ¿está bien? En verdad sí se comprime, pero muy poco y a muy altas presiones, por lo que a fines prácticos, en las presiones que se manejan en la industria hidráulica, no es compresible. Entonces no tiene el problema de los sistemas neumáticos. ¿Cómo funciona? Vamos a tener un depósito en el que va a estar el fluido de trabajo, que va a ser aceite hidráulico. Vamos a tener una bomba eléctrica, un motor eléctrico que va a mover una bomba. Esa bomba puede ser de diversos tipos, pero va a generar fluido presurizado que se va a filtrar también, pero no como en el caso de la neumática, que es para filtrar porque el aire está sucio, sino que hay desgaste, puede haber partículas en suspensión, ¿está bien? Entonces necesitamos filtrar el fluido. Ese fluido va a ir a una válvula de control, que si yo manipulo puedo activar ciertos actuadores, ¿está bien? Esos actuadores también pueden ser de tipo lineal, un pistón hidráulico, o circular, también existe. ¿Cuál es la diferencia con la neumática? Que yo acá puedo realizar mucha fuerza, puedo trabajar con presiones de 300 bar, 90 bar, 100 bar sin ningún problema, mientras que en la neumática no supero los 8 bar, ¿está bien? Eso hace que yo pueda realizar muchas toneladas de fuerza y que el movimiento de los actuadores sea con mucha precisión. Lo único desventaja es el fluido de trabajo. Si hay fugas no tenemos aceite, y la otra es que siempre estos sistemas son mucho más caros que los neumáticos y tienen velocidades de trabajo mucho más lentas. Entonces, ¿cómo obtengo el movimiento tanto en neumática como en hidráulica? ¿Cómo obtengo los movimientos lineales? Mediante un pistón. Un pistón consiste en un pistón, ya sea neumático o hidráulico, tiene la siguiente forma. Hay de simple efecto y de doble efecto. Ahora vamos a comentar un poquito de eso. Los de doble efecto son de este estilo. Vamos a tener una camisa. Esa camisa va a estar adentro. Vamos a tener un vástago y un pistón. ¿Está bien? Que tiene tiene poca holgura con respecto al cilindro. Tiene siempre algún sello. Entonces estas dos cámaras están separadas. Tengo dos cámaras. Si yo alimento fluido presurizado de un lado, va a salir por el otro y el vástago va a ir desplazándose. La presión del fluido de trabajo va a ocasionar un movimiento lineal. Y si yo alimento por el extremo contrario, va a realizar el movimiento en el sentido contrario y voy a desplazar este volumen libremente hacia el depósito. O así, en el caso del fluido hidráulico, hacia un depósito, y en el caso de la neumática se tira al medio ambiente. ¿Está bien? Esto es de doble efecto porque puedo llevar este pistón hacia en un sentido o en el otro, y en algunos casos es de simple efecto porque de este lado, por ejemplo, se puede colocar un resorte. Lo único que hago es sacar el pistón y vuelve por la acción de un resorte, por ejemplo. Eso se llama simple efecto. Y hay motores, o sea, hay entrega movimiento circular descargando el fluido hacia, por ejemplo, en los sistemas hidráulicos, ingresa a alta presión el fluido, obliga a girar estos engranajes que están envueltos en una carcasa sellados y van hacia el depósito, generando el movimiento circular. Ese movimiento circular puede ser aprovechado para generar
movimiento circular en alguna instalación. ¿Está bien? Por ejemplo, acá coloqué una válvula que se cierra hidráulicamente. ¿Está bien? Acá tengo todo, un depósito, un motorcito eléctrico, fíjense, que presuriza el fluido hidráulico y lo envía a un pistón. Está bien, acá veo las dos uniones. Entonces yo puedo manipular la posición de esta válvula mediante el movimiento lineal de un cilindro hidráulico. ¿Por qué utilizar hidráulico? ¿Por qué utilizar neumático? Acá hay otro ejemplo, por ejemplo. Un pistón hidráulico es alimentado y puede posicionar mediante una cremallera interna a esta válvula de mariposa en una posición intermedia. Y bueno, las válvulas, que es uno de los principales actuadores en la industria, pueden activarse si tengo que realizar poca fuerza, neumáticamente. Si tengo que realizar una fuerza importante, miren acá de referencia hay una persona, fíjense el tamaño de esta brida y de esta válvula. Si estoy transportando mucho fluido para mantener esta mariposa en una posición intermedia, voy a necesitar mucha fuerza. Entonces me conviene tener un actuador hidráulico. Bueno, están los neumáticos, los hidráulicos y luego tenemos los eléctricos. Los actuadores eléctricos tenemos actuadores lineales, tenemos actuadores rotativos y también tenemos electroválvulas, ¿no?, que muchas veces se utilizan en consonancia con aplicaciones neumáticas o hidráulicas. O sea, una valvulita que recibe una señal eléctrica y se traduce en la posición lineal de una válvula neumática o hidráulica. ¿Cómo funcionan estos actuadores eléctricos? Bueno, hay que hablar un poquito de algunos principios físicos de funcionamiento. Voy a dar un ejemplo bien clásico. Esto que están viendo acá es un telégrafo. ¿Está bien? ¿Cómo funcionaba el telégrafo? Bueno, se descubrió, estaría mal decir que una persona descubrió, pero una serie de personas fueron descubriendo ciertos fenómenos magnéticos. Uno de ellos lo resumió en la ley de Ampère, que si yo tengo un material conductor y por ese material conductor circula una corriente, esto genera un campo magnético. Un campo magnético se puede definir como un lugar en el espacio donde ocurren los fenómenos magnéticos. ¿Está bien? Este es un experimento clásico. Ponen una tergopol, una plancha de algo, ponen limadura de hierro y hacen atravesar una corriente por este conductor. Fíjense cómo se organizan estas limaduras de hierro. Ahora, ¿qué pasa si ese conductor yo lo enrollo en una bobina? Bueno, ese campo magnético es mucho más fuerte y adquiere esta forma. ¿Está bien? Que se puede ver en este experimento. Cuanto más fuerte sea la corriente, mayor va a ser este campo. Y si coloco un material ferromagnético dentro de esta bobina, es inclusive mayor. Y esto es lo que yo denomino un electroimán. Un electroimán es un elemento al que yo alimento con corriente eléctrica y este genera un campo magnético. Esto se utiliza para generar, por ejemplo, el telégrafo. En el telégrafo uno tenía una bobina de papel que se iba desenrollando, ¿está bien? Este papel se iba desenrollando y teníamos un sistema alimentado por una batería con un pulsador que alimentaba un electroimán. Cuando yo con el pulsador, ¿está bien?, con el pulsador que era de este estilo, habilitaba el paso de corriente, el electroimán hacía una línea, atraía el punzón, ¿está bien?, y ese punzón se marcaba, hacía una marquita en el papel que iba circulando en este papel. Esas marquitas podían ser, si era solo un toque, un puntito, y si mantenía apretado el pulsador, era una línea. Y con este código Morse representaba las letras. Entonces, con puntos y líneas, diversas combinaciones representaban las letras y los números, y podía mandar, o sea, esta línea podía, el manipulador y la estación receptora estaban separados físicamente mediante el cableado, y yo podía mandar mensajes al instante. Obviamente en cada estación tengo que tener una transmisora y una receptora, ¿está bien?
Y así los mensajes se iban reproduciendo. Un electroimán no se siguen utilizando no para los no para los telégrafos, pero por ejemplo, el mismo principio, tengo un electroimán que activa y chupa o atrae un núcleo metálico que abre una válvula, por ejemplo. Esto es lo que se denomina una electroválvula. ¿Dónde podemos ver esto? Bueno, en las válvulas solenoides que se utilizan en los lavarropas. También para dejar pasar el agua en el lavarropa tenemos un electroimán. ¿Está bien? Se manda una tensión eléctrica a una valvulita y se permite el paso del agua, por ejemplo. En los inyectores de un automóvil moderno, levanto el capó de cualquier vehículo y hay inyectores que van a ser, estos de acá que están viendo son nafteros, ¿está bien? Los diésel son más robustos, pero los nafteros son así de plástico y es una electroválvula que se abre o se cierra más o menos tiempo dependiendo de una señal eléctrica que viene de la computadora del vehículo, que es la famosa ECO. Estas válvulas pueden ser normalmente abiertas, o sea, están siempre abiertas, o normalmente cerradas. Están siempre cerradas si no se les alimenta. Está bien, porque también hay electroválvulas de seguridad. Uno podría tener una válvula que esté siempre cerrada, excepto cuando se le alimenta, por ejemplo. Bueno, todos conocen un timbre de la escuela. El timbre de la escuela es, tenemos una bobina, está bien, esquemáticamente, la campana. La campana está vinculada a un elemento elástico, está bien. Ese elemento elástico es atraído por un electroimán. Cuando es atraído por ese electroimán, produce un golpe contra la campana. Pero cuando es atraído por el electroimán, que se alimenta cuando aprieta un pulsador, se separa un contacto eléctrico y la corriente deja de circular por el mismo. Entonces el electroimán deja de cumplir su función y se separa este contacto, produciendo que vuelva a su posición inicial el martillo de la campana. Y mientras yo mantenga apretado el pulsador, si yo mantengo apretado el pulsador, se va a producir un movimiento oscilatorio que va de este martillo golpeando sobre la campana. ¿Por qué? Porque cuando yo inicialmente aprieto el pulsador, alimento el electroimán, ¿no? Y al alimentar el electroimán, esa misma acción abre el circuito. ¿Está bien? Abre el circuito. Y este de acá, el P, el contacto P. Al abrir el circuito se queda sin tensión el electroimán y el martillo vuelve a su posición inicial. Y mientras yo mantenga presionado un pulsador, está bien, que una este punto y este, va a estar oscilando. Es un oscilador hecho con un electroimán, está bien, y va a estar sonando la campana. Este mismo principio se utiliza para los relés, está bien. Los relés son dispositivos electromagnéticos, ¿no?, que tienen una bobina y un elemento ferromagnético que cuando yo los alimento con una tensión pequeña, chupan el núcleo magnético y habilita un contacto. Estos contactos pueden estar trabajando con una carga mucho más elevada. O sea, yo puedo estar en una parte del relé, lo puedo alimentar con tensiones pequeñas que magnéticamente abren o cierran un contacto que puede habilitar el paso de una carga mucho más grande. Los relés se utilizan, por ejemplo, todos los vehículos tienen relé, porque yo en un burro arranque puedo estar manipulando tal vez 10 amperes, ¿no? 10, 15, 2 amperes, y estoy abriendo ese relé con capaz desde un pulsador, en este caso con la llave, no con el tambor, que es un elemento delicado y voy trabajando con tensiones y corrientes mucho más chicas. Entonces el relé me permite manipular de manera segura ciertas cargas, ¿está bien? Entonces cuando yo aplico una pequeña tensión al electroimán, este chupa un contacto que habilita o no el paso de corriente por estos contactos, ¿está bien? Habilitando una carga mucho más grande. La versión industrial de un relé es un contactor. Acá en todos les fui dejando videos explicativos donde profundizan mucho más en cada uno de los temas, que ahora voy rápido, ¿está bien?
Un contactor es una versión industrial de un relé, está bien, que hace exactamente lo mismo. Tengo una bobina que chupa, cuando yo alimento esta bobina al electroimán con una determinada tensión pequeña, está bien, mueve un núcleo que habilita unos contactos eléctricos que pueden estar manipulando una carga, una potencia eléctrica mucho mayor. O sea, yo con 24 volts, por ejemplo, puedo estar trabajando mi bobina y mi relé y puedo estar manipulando 220 volts de salida, está bien, por ejemplo. Puedo tener un contactor alimentado con 2 o con 24 volts que manipula una carga de potencia, ¿no?, de trifásica, por ejemplo. Habilita un motor trifásico, pero yo en mi panel de control tengo 12 volts. Para seguridad y además para fíjense que yo un motor eléctrico podría habilitarlo directamente con una llave. Ahora, uno es más peligroso y segundo, cada vez que yo abro o cierro va a haber un chispazo en esa llave. ¿Está bien? Otra posibilidad que me relé es la de automatizar. Es si utilizo de determinadas maneras que van a ver con Alejandro Muniman, lógica cableada, puedo con los relés a realizar los famosos arranques de motores más suaves, como puede ser el estrella triángulo. Está bien. Y si ya tengo un variador de frecuencia, ni les digo. Está bien. Bueno, estamos hablando justamente de motores eléctricos. Hay una gran variedad de motores eléctricos. El motor eléctrico recibe energía eléctrica y sale en forma de potencia mecánica, ¿no?, con una cierta eficiencia. Hay motores de corriente alterna, hay motores de corriente continua, hay motores trifásicos, está bien, hay motores eléctricos paso a paso. Ahora vamos a hablar un poquito de esto. Acá lo que están viendo es una sala de calderas, está bien, donde tengo motores eléctricos que impulsan una bomba. Recuerden que una bomba en mecánica es algún elemento que impulsa un fluido. En este caso una bomba centrífuga que toma axialmente el agua probablemente y lo impulsa radialmente. Hace la instalación y ese fluido va a estar presurizado. Se va a ir, voy a ir bombeando. Entonces, estos motores suelen ser trifásicos, está bien, y se suelen tener varios. Uno para poder suministrar una cierta cantidad de caudal a la instalación y otra porque muchas veces hay algunos que están parados como redundancia. Por ejemplo, si tengo dos andando y dos parados, cuando tengo que realizar mantenimiento de alguna de las partes de este equipo que está funcionando, arranco los que están parados y para los que están andando realizo el mantenimiento y la instalación sigue funcionando. ¿Está bien? Ese es un porqué. Bueno, hablé de los motores paso a paso y los servomotores. Voy a hacer un comentario muy chiquito. Son motores de corriente continua, ¿no?, que tienen el caso de los servomotores. En el caso del motor paso de vuelta. En los motores tradicionales tenemos un giro, ya sea de corriente alterna o corriente continua, tenemos un giro constante. Yo alimento a mi motor y tengo un giro continuo del eje. ¿Está bien? Ahora con el motor paso a paso, que acá les dejo un videito explicativo en profundidad, tiene un sistema que me permite ir girando el motor de manera discreta, está bien, con una cierta cantidad de ángulos. Y luego los servomotores lo que hacen es un lazo de control cerrado de un motor, lo que me permite, a diferencia del motor paso a paso tradicional, tener no solamente intuir. El motor paso a paso tiene un lazo de control abierto. Cuando hago el lazo de control de lazo cerrado, le denominamos servomotor, que me permite saber con precisión la posición del eje. ¿Está bien? Fíjense en este que yo coloqué acá, en este servo, puse que este servo tiene 300 pasos de 1.2 grados. O sea, que yo puedo saber con la precisión el mínimo paso que puedo dar es 1.2 grados angulares. ¿Está bien? Depende cómo alimente la señal cuadrada que alimente a este servomotor, puedo ir colocando este eje en una determinada posición. O sea, estamos pasando de estos motores que pueden girar constantemente a una velocidad
con la ayuda de un variador de frecuencia podemos variar esa velocidad, a motores que puedo mantener angularmente una posición, ¿está bien? Y la apreciación, digamos, el mínimo paso que puedo dar en el caso de este motor es de 1.2 grados, o sea que es una precisión bastante buena. ¿Cuál es el problema de estos motores? Bueno, acá pongo algunos servos más de juguete, algunos servos chiquitos, ¿no? ¿Por qué? Porque en electrónica se utilizan mucho, por ejemplo, para radiocontrol y también para drones, etc. Un motor de corriente continua, ¿no? Que se alimenta con una señal cuadrada gracias a un potenciómetro y un circuito, ¿no? Y con una gran reducción para generar algo de torque. ¿Está bien? Y a esto se le coloca un encoder. ¿Está bien? Estoy nombrando muchas cosas, pero bueno, el encoder es un elemento que me dice la posición angular de este eje. Está bien, y también me permite saber la velocidad, pero mínimo me tiene que decir la posición de este eje respecto a un punto de referencia. Entonces, tenemos dentro de los motores eléctricos el motor clásico tradicional, ya sea de corriente continua o corriente alterna, que su eje se mueve continuamente siempre que está alimentado, que puedo variar su frecuencia gracias al uso de variadores de frecuencia, que son instrumentos, es toda una electrónica que me permite variar artificialmente la frecuencia de la línea para alimentar al motor, y eso va a variar la velocidad angular de mi motor eléctrico. Luego tenemos motores paso a paso, que en algunos casos se transforman en servomotores gracias a la utilización de ciertos sensores de posición que se denominan encoders, y que me permiten ya no un giro continuo, sino el giro angular discreto del motor, que es muy útil si yo quiero mantener algo en una determinada posición, si yo quiero, por ejemplo, posicionar la herramienta en un sistema CNC, por ejemplo, ya sea fresa o torno. Es muy útil el servomotor en impresoras 3D, en drones, en aeromodelismo. ¿Está bien? Bueno, vamos a hablar un poquito de la comparación. También tenemos actuadores neumáticos, hidráulicos y eléctricos. En los neumáticos estamos trabajando con bajas presiones, no más de 8 bar, está bien. Existen ciertos manipuladores que son por vacío, utilizan el vacío, no la presión. Por ejemplo, los que mueven, los que toman cosas, por ejemplo vidrios, medicamentos, cosas delicadas, utilizan vacío para tomarlo. Tenemos sistemas de clasificación, frenos de seguridad, está bien, y sistemas de sujeción para mecanizados también. En los actuadores hidráulicos, ya si queremos realizar fuerza, vamos a tener compactadores de residuos, compuertas de represas, puentes levadizos, trenes de aterrizaje, ¿no? Maquinaria hidráulica, ¿no? Vial, por ejemplo. Todo eso vamos a tener que realizar fuerza, vamos a necesitar actuadores hidráulicos. Y por último tenemos actuadores eléctricos, que son limpios, ¿está bien? Que es muy fácil implementarlos con PLC o computadoras, y los utilizamos para robótica, para sistemas de rastreo, para vehículos guiados automáticamente, ¿está bien? Entonces, comparación. Digo, bueno, estoy trabajando en una aplicación específica. ¿Qué tipo de actuador uso? ¿Neumático, hidráulico o eléctrico? Ya sé que de los tres tengo actuadores que son lineales y rotativos, o sea que esa no es una limitación. Puedo hacer movimientos de giratorio respecto a un eje o un movimiento lineal. Ahora, ¿cuál va a ser la fuente de energía? ¿Aire comprimido, aceite o corriente eléctrica? Y bueno, por ejemplo, si estoy trabajando en un lugar que hay riesgo de explosión, me van a pedir que sea neumático o hidráulico. Está bien. Si me están diciendo que quieren que sea un fluido limpio, y voy a tener que estar con sistemas neumáticos. ¿Está bien? Ahora, ¿cuánta fuerza voy a realizar? Si voy a realizar toneladas de fuerza, un sistema hidráulico, porque el sistema eléctrico no realiza mucha fuerza tampoco, y los neumáticos tampoco. Bien, y velocidad, y los sistemas neumáticos son muy rápidos, mientras que los hidráulicos tienen una velocidad moderada, y los eléctricos la verdad que también tienen una velocidad alta. Entonces estaría entre la neumática y la eléctrica, se necesita una velocidad alta. Precisión de la posición, y con el neumático no puedo, porque el aire es comprimible, entonces la posición no va a ser siempre la misma, va a depender
de la carga que esté moviendo. El hidráulico la precisión es muy buena, ¿está bien? Y en los eléctricos es máxima, o sea, yo tengo servos que tienen una resolución angular muy buena, cosa que no puedo lograr con los hidráulicos. Bueno, control de movimiento, el hidráulico excelente, eléctricos muy bueno también, y el neumático bastante limitado, está bien. El mantenimiento, está bien. El mantenimiento de los hidráulicos es alto, el aceite se cambia cada un cierto tiempo, hay que mandarlo a hacer los análisis, hay que cambiar los filtros, está bien. El neumático, bueno, sí puede tener fugas, pero sigue andando, cosa que el hidráulico es inaceptable tener fugas. Y en el eléctrico, intermedio. Costo de instalación, el más caro es el hidráulico, también es el más caro. ¿Por qué? Porque son piezas que requieren mucha precisión y requieren materiales especiales y tienen que aguantar presiones de entre 70 y 300 bares, ¿está bien? Los eléctricos tienen un precio moderado y el neumático es el más económico. La eficiencia energética en los neumáticos es muy baja, ¿está bien? Muy baja porque hay fugas, se desperdicia mucha energía por lo general. En los hidráulicos es intermedia y en los eléctricos es el mejor rendimiento que podemos encontrar. Bueno, ¿qué riesgos tenemos, no? El neumático es dentro de todo seguro, está bien, no hay grandes riesgos, trabaja con presiones pequeñas, está bien. Ahora, en el hidráulico tengo muchas presiones, hay riesgos, también de que haya fugas del fluido, ¿no? Que es tóxico, y incendios, o sea, es un aceite mineral que puede incendiarse. En los eléctricos tenemos riesgos eléctricos, eso va a depender de con qué tensiones esté trabajando y los elementos de seguridad y protección que tenga. Y el ruido. ¿Por qué digo ruido? Porque los neumáticos todo el tiempo hay escape de aire en las válvulas, ¿está bien? Entonces voy a tener un ruido constante. En los hidráulicos voy a tener ruido por el tema de que hay una bomba trabajando, pero el sistema hidráulico en sí no es muy ruidoso. Habría que aislar bien el lugar donde se produce la potencia hidráulica. Y los eléctricos es el que tiene menor ruido. Bueno, esto es en líneas generales lo que les quería contar hoy. Hay mucho más para desarrollar en cada tipo de actuador, ¿no? Pero recuerden lo siguiente: tenemos actuadores neumáticos, hidráulicos y eléctricos. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas, tiene sus aplicaciones particulares y con todos se puede obtener movimiento lineal o circular. Así que bueno, sin más nada que decir, me despido hasta la próxima.